Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, una vez más estamos aquí en el set del Nuevo Tiempo. Creed en sus profetas es el programa que nos congrega. Ustedes saben que cada día tenemos un encuentro con la meditación, con la reflexión que es basada en el escrito del Espíritu de Profecía. Estamos para este diálogo con el pastor Bruno Razo. Y con el pastor Eber Piñeiro y con todos nuestros amigos y hermanos y con la palabra de Dios, Primera de Samuel capítulo 28 y los comentarios inspirados de Elena de White. Hoy, Primera de Samuel capítulo 28, como lo mencionó, es un capítulo interesante. Habla del rey Saúl y un encuentro que tuvo con una divina. Pero para eso sucedió algo. Saúl le pide consejo a Dios y al parecer Dios no le responde. En realidad no es al parecer, me equivoco al decir eso, sino que no le respondió. ¿Será que Dios estaba actuando de una manera así negativa con Saúl? ¿Por qué actúa Dios así con el rey Saúl? Elena de White en Patriarcas y Profetas dice así: nunca se apartó el Señor de un alma que acudiera a Él con sinceridad y humildad. Entonces, ¿por qué dejó a Saúl sin respuesta? Por sus propios actos, el rey había desechado los beneficios de todos los métodos de interrogar a Dios. Había rechazado el consejo de Samuel el profeta. Había desterrado a David, el escogido de Dios. Había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. ¿Podía esperar que Dios le contestara cuando había cortado por completo los medios de comunicación que habían ordenado el cielo? Habiendo ahuyentado por sus pecados al Espíritu de gracia, ¿podía acaso recibir respuesta del Señor mediante sueños y revelaciones? O sea, a veces me pasa, voy a dar un ejemplo de nuestros días, que por ahí estás compartiendo algo de la palabra de Dios con alguien, ¿no? Y a ti te debe pasar también, una verdad que no conocía. Claro. Por ejemplo, que el 4.º mandamiento dice que el día para dedicarle a Dios es el día sábado. Tú lo lees en la Biblia, en el mandamiento, lo muestras a lo largo de toda la Biblia. Dios no cambia, no hay otros 10 mandamientos que reemplazaron a los 10 mandamientos. Claro. Y vas leyendo todo y por ahí la persona te dice, bueno, yo le voy a preguntar a Dios a ver qué me dice. Y Dios ya le está diciendo, porque la Biblia es la palabra de Dios. Claro.
y lo dice una vez y otra vez, reitera, pero como que él necesita otro adicional. Bueno, acá le pasó lo mismo. Él mató al profeta, ¿no? Mató a los sacerdotes, persiguió al rey. Él intentó romper todo puente que Dios construyó para acercarse a él con su mensaje. Entonces no fue que Dios lo abandonó, fue él que desconectó su vínculo con la fuente de vida, con la fuente de sabiduría. Interesante que dice la cita que el mismo Saúl había cortado todos los medios posibles de comunicación con Dios, él mismo. Entonces, ¿cómo podía esperar que Dios le contestara si él mismo se había encargado de cerrar todas las vías? Lo que pasa es que Dios en su misericordia, la Biblia dice, ¿no?, que Él es misericordioso, es lento para la justicia. Claro. Entonces Él insiste. Y a veces las personas se abusan de un amor insistente de parte de Dios. Pero como Dios equilibra su insistir amoroso, claro, con su respeto por mi decisión. O sea, llega un momento en que Él deja de insistir, de tanto que yo desistí de aceptar su insistencia. Saúl termina haciendo algo que contradecía una orden que él mismo había dado durante su gobierno. Él había dicho, destierren a todo adivino, a toda pitonisa, a todo agorero, ¿no?, medium, sáquenlos de Israel. Ahora, habiendo él rechazado los medios de comunicación de Dios, se encuentra en la encrucijada y dice, a ver si me consiguen alguien que me diga qué hacer. Y entonces le dicen, hay una divina allí en Endor, y entonces se disfraza, porque él mismo tenía vergüenza de hacer lo que él había prohibido, y se presenta. Y en medio de esa circunstancia, la divina le dice, te voy a invocar a Samuel, que hacía poco había muerto. Y entonces aparentemente invoca un espíritu. Y ella le dijo que era Samuel. Y entonces ella dice, está compareciendo Samuel ante Saúl. ¿Era realmente Samuel el ser que apareció convocado por la medium? Muy buena la pregunta y también muy buena la ubicación del contexto de la situación. Elena de White explica así: no fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomarla de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. Qué gráfica esta respuesta. Totalmente. Entonces, o sea, ¿por qué no era Samuel? Porque la Biblia dice que cuando una persona muere, duerme el sueño inconsciente de la muerte. El cuerpo va a la tierra, la energía, el espíritu va a Dios que lo dio, y el ser o el alma viva, que es la suma de cuerpo más energía, deja de existir. Entonces no podía ser Samuel. Y si no era Samuel, era alguien parecido a Samuel, que se hacía pasar por Samuel. Y por lo tanto era un ángel del mal. Claro. Por lo tanto él estaba en un terreno encantado por el enemigo. Ahora, lo interesante y lo difícil de entender esto es que él sabía eso. Él mismo lo había prohibido. O sea, él se expone a un terreno que él conocía. Su responsabilidad es mayor y su pecado también, porque él sabía, él lo había prohibido eso. Él entra a jugar con el enemigo y no se puede jugar en el borde del precipicio. Claro. O sea, él entra a jugar con el enemigo, en tierra del enemigo. Sabía que no era Samuel, sabía que era un espíritu del mal. Y si es un espíritu del mal, ¿qué tengo que hacer yo con el espíritu del mal? No necesito dialogar. ¿Qué negocio? ¿Qué ventaja? ¿Qué bendición? Nada voy a obtener de eso. Pero a veces la gente en su dolor, en su desesperación, cosa que por supuesto respetamos profundamente, recurre a cualquier cosa. Cuidado, no tenemos que recurrir a cualquier cosa, porque a lo mejor termina siendo más caro el remedio que la enfermedad. O sea, esa aparente solución termina siendo más perjudicial, más dañina,
para nosotros y no deja de ser una aparente solución que al final no es solución. Entonces, él sabía, pero esto está escrito aquí en la Biblia. La Biblia no solamente escribe las proezas de los hijos de Dios, escribe también sus errores y sus pecados para que aprendamos y para que nosotros los evitemos. Este mismo espíritu que se apareció a Saúl, tomando la forma de Samuel, dice la cita que es el mismo espíritu que se aparece delante de Jesús en el desierto tentándolo y disfrazado como ángel de luz. O sea que realmente es un espíritu muy sutil, muy engañador. Totalmente. Es el mismo espíritu que se apareció a la serpiente y la serpiente le habló a Adán y Eva en el Edén. Es el mismo espíritu que se le apareció a Jesús para tentarlo y le citó parte de la Biblia, pero no toda la Biblia. Increíble. Es el mismo espíritu que se posesionó de Pedro. Cuando Jesús dijo, me voy a morir porque tengo que morir para salvarlos, ¿qué dijo Pedro? No te mueras, pobrecito. Nunca tal acontezca. Nunca tal cosa acontezca. Y Jesús le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea que el espíritu del enemigo puede posesionarse de cualquiera que corte su relación con Dios. Qué importante eso. Y queremos quedarnos con esa idea, queridos amigos. El espíritu maligno puede posesionarse de cualquiera que corta vínculos con el Creador, que es el dueño de la vida. Pensando en esto, vamos a tener un consejo y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos, amigos, con un consejo importante, un llamado, una motivación para nuestra vida y pedir la bendición del Señor. Yo diría, queridos amigos, que nada más seguro que confiar totalmente en la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso nosotros decimos, ¿no?, enredados por su palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por apetecible que le parezca, por sabrosa que le parezca, por atractiva que le parezca, si hay una palabra que no puede ser corroborada con la palabra de Dios, cuidado. Ahora vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a entender que podemos ser bendecidos cuando confiamos totalmente en tu palabra, cuando permitimos que nos dirijas y cuando aceptamos tu voluntad para nuestra vida. Si alguien necesita, si alguien está enfrentando una situación muy especial, muy difícil, seducido o tentado de soluciones que no son soluciones, te ruego que le ofrezcas en esta hora tu abrazo y la seguridad de tu compañía. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Como cada día, nos despedimos con la esperanza y el deseo que Dios mediante nos reencontraremos el día de mañana.